que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con un minuto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva semana, en un nuevo mes y en un nuevo episodio de Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. De hecho, este es el primer Matices que le vamos a dedicar al tema de UPAT, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, por la que hoy justamente es interpelado el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, en la Asamblea Legislativa, y lo que derivó el viernes pasado en 10 allanamientos por parte de la Fiscalía General relacionados con esto. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Les voy a presentar a nuestros invitados. Hoy hice un mix de invitados, es la realidad, porque voy a tocar dos temas importantes. A mi izquierda está el exfiscal general de la República, don Francisco Alanesa. Don Francisco, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes a usted, Randall, y a toda la audiencia, a los compañeros de cabina. Muchas gracias por estar aquí. A mi extrema izquierda está, perdón, don Francisco, es que ayúdame con ese botón. Voy a saludarlo otra vez porque no soy yo. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Randall, buenas tardes a usted, a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras de cabina. Y don Gustavo Corella, que está en la extrema izquierda. ¿Cómo le va, don Gustavo? Bienvenido. Buenas tardes. Hay que estripar ese botoncito negro, eso, ahora sí. Buenas tardes a todos los radioescuchas y a las personas presentes en cabina. A la orden. Muchas gracias. A mi extrema derecha, don Grigori Chávez, que es también abogado. Don Grigori, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, don Randall, y a todas las personas, muy amable por la invitación, también a las personas en cabina. Buenas tardes, gracias. Gracias. Ellos tres son los abogados denunciantes del caso UPAT. Hay que recordar que se presentaron varias denuncias penales. Uno lo hizo la abogada Gloria Navas, la otra Yashin Castrillo, y ellos tres, don Francisco, don Gustavo y don Grigori, firmaron una más, que sirvieron como base justamente para las acciones judiciales del pasado viernes y para la investigación penal que está realizando el Ministerio Público. Y a mi derecha está Luis Alonso Ramírez, que es experto en ciberseguridad de GBM. Bienvenido, Luis Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y un gusto compartir con estos profesionales. Muchas gracias por estar con nosotros. Don Francisco, cuéntame primero qué fue lo que los movió a interponer ustedes una denuncia penal. Bueno, creo que nos movieron opiniones individuales. Yo estaba ya decidido a formular una denuncia
Y el viernes hizo 8 días, nos encontramos de casualidad en la soda de la Escuela Libre de Derecho, donde los 3 damos clases y los 3 estábamos resueltos a denunciar cada uno por su lado, de manera que decidimos hacer un trabajo, una sola denuncia para no dispersar los esfuerzos, y así fue como procedimos. Don Gustavo, es interesante porque cuando uno lee la denuncia de ustedes no atacan solo el decreto, sino algunas noticias que salen en los medios de comunicación indicando además la sospecha o la probabilidad de que haya un acceso a información confidencial, que en la ley se llama información sensible, respecto a los costarricenses. Sí, en doctrina procesalista eso se le denomina la noticia criminis, noticia del crimen. Cuando se trata de una posible delincuencia, acción penal pública, esa noticia del crimen, cuando llega a oídos del Ministerio Público, debe ser investigada cuando se trata de delitos de acción pública. Nosotros hacemos la mención en la denuncia de la información que al momento de su presentación se escucha en el ambiente, porque son temas altamente delicados que merecen una investigación, dado que se trata de derechos de índole constitucional de los costarricenses que podrían eventualmente verse vulnerados, y pues para eso se requiere de una investigación que formalice actuaciones y que permita darle un tamiz de legalidad a todo esto. Don Grigori, y es curioso porque todo arranca en el decreto, ¿verdad? Es decir, la primera noticia criminis que tenemos tiene que ver directamente con el decreto, y es el artículo 7, que yo sostengo que es un artículo inconstitucional, que además es ilegal, pero que además es una estupidez. Y digo esta frase porque así la expresó el viernes, estuvo conmigo aquí el expresidente Rodríguez, me dijo: Randall, esto es una estupidez de mi gusto. Lo he conversado reporteando con personas de Casa Presidencial, creo que todos, excepto el redactor del decreto, estamos de acuerdo en que efectivamente es absurdo y es una incongruencia, pero bueno, esa es la primera noticia que ustedes tienen de que pudo haberse cometido un crimen. Sí, señor. El tema es, utilicemos la palabra estupidez, incongruencia, ¿para efectos de qué? Ese es el tema. Estamos hablando de derechos constitucionales, estamos hablando de normas que de alguna forma nos tutelan a todos nosotros. Conversando con don Francisco y con don Gustavo, hay cierta información que el Estado no tiene por qué tener, la de los ciudadanos, y ahí es donde nosotros entonces tomamos la idea de presentar esta denuncia. Lo interesante es que se busca vía decreto, y efectivamente los decretos, analizando la pirámide de Kelsen, que es lo primero que se ve, lo primero que se ve en las clases de derecho. La pirámide, en la parte superior está la constitución política, luego siguen los tratados, luego sigue la ley, y por debajo de la ley tenemos ya el tema de los decretos. Entonces, para que nosotros veamos lo que es el daño que se pretende hacer acá por vía decreto contra un derecho constitucional de intimidad. Eso es lo que nos mueve a presentar la denuncia. Es el que está amparado en el artículo 24 de la Constitución Política. Don Luis Alonso, ¿qué normalmente en temas informáticos, qué información manejan? Perdón, voy a replantear la pregunta. Tenemos información dispersada en un montón de instituciones, ¿verdad? Es decir, la Caja tiene una información, el IMAS tiene otra información, el Registro Civil tiene otra información, el Registro Nacional tiene otra información. ¿Hay posibilidades reales de unir toda esa información en una sola base de datos? Sí, sí existen posibilidades reales para esa correlación de información. Existen códigos dentro de las bases de datos, o IDs de las bases de datos, que permiten unir una cosa con la otra. Y cruzar. Y la llave que une una base de datos con otra puede ser perfectamente su número de cédula. Y ¿qué base de datos en nuestro país no utiliza nuestro número de cédula para identificar quién es la persona? Entonces uno el número de cédula de la base de datos de institución A con la base de datos de la institución B. Claro. Y ahí hago la correlación. Y en una base de datos, en relación a la otra, van a venir más complementos de data o de información para poder armar un avatar o perfil del individuo o el sujeto en el que se está revisando o buscando una información específica. Entonces yo puedo agarrar mi número de cédula de la Caja, por ejemplo, y me aparece, bueno, voy a empezar por una información pública. Puedo poner mi número de cédula en el registro civil, donde viene la información pública, el número de cédula, el nombre de los papás, si tengo hijos o no, si estoy casado o no, ok, y cruzo ese número de cédula con el número de cédula que tiene la Caja, y me lo puede correlacionar y me dice, bueno, esta persona con las características que acabo de brindar también padece estas enfermedades, le ha sido
diagnosticado tal cosa o recetado tal otra. Efectivamente, y después lo puedes cruzar, por ejemplo, con la propiedad pública o con migración, y puedes ir armando todo un contexto, un avatar digital, que es como yo lo denomino en mis clases de formación, de comportamiento de este sujeto o individuo. Perfectamente se puede hacer. De hecho, en las empresas, en los temas de cybersecurity, ese análisis de comportamiento o análisis de patrones para identificar ciberamenazas o identificar tendencias incorrectas que vayan a violentar la seguridad de la organización, utilizamos justamente este principio, el de correlación de identidad mediante un principio o llave en específico. Ahorita regreso a los datos, don Francisco, yo entiendo que el Estado tenga datos nuestros, es decir, cuando yo voy al banco, a un banco público, es el Estado el que me está pidiendo los datos y el que tiene los datos de mi cuenta. Si yo tengo, por ejemplo, datos si yo tengo cuenta en un banco público, si voy a la caja tiene mis datos. Si voy al Tribunal Supremo de Elecciones, tiene mis datos. Es decir, todos tienen los datos, pero uno entiende, por ejemplo, que la caja tenga los datos de uno de salud y que el registro tenga los datos de uno de propiedad y que el tribunal tenga los datos de uno civiles. Lo que uno no comprende es por qué una autoridad política va a tener acceso a ese compendio de datos. Precisamente por eso el artículo 24 de la Constitución Política le impide a la autoridad política meterse en la vida íntima y manejar la información íntima y sensible de los ciudadanos. Para lo que ha servido esto en otras latitudes cercanas a nuestra región, o de nuestra región, ha sido para extorsionar, neutralizar competidores comerciales, competidores políticos, extorsionar, secuestrar, porque la gente se entera de cuál es el capital que se tiene. No es solo para efectos tributarios, que ya de por sí la tributación tiene acceso a la información bancaria de todos nosotros. Es el tema de enfermedades, por ejemplo. Podrían ser hechos mortificantes las enfermedades que padezca una persona y que quieran divulgar. La condición sexual de alguien, que cada día está más liberada, son más libres las opiniones por dicha, pero que podrían mortificar a una persona. Podría tratarse también de relaciones personales, relaciones íntimas de una persona con otra, que podrían significar una extorsión en caso de que se pueda disolver un matrimonio, etcétera. Esto para lo que ha servido es para controlar a las personas políticamente, y no es cierto que sean datos que se tengan que utilizar para definir si hay una presa de vehículos que se tenga que despejar o si hay que construir un puente, porque si se necesita que pasen carros sobre el puente, hay que saber cuántos carros tienen que pasar por la carretera, no cómo se llama el chofer, ni qué enfermedades tiene, ni si tiene amante o no tiene amante, ni nada de eso. Okay. Ahí podemos ver una diferencia, en cuanto a una política pública, de qué puente colocamos ahí para que pasen 50,000 carros. Eso es un dato que permite tomar mejor política pública, que es diferente a saber el número de placa, el nombre de quién está el carro y quién es el chofer y todas las características que tiene además. Lo mismo que hacer política pública de salud. Lo que interesa saber es cuál es la incidencia de las enfermedades en la población, no quiénes las padecen, dónde se contagiaron, ni nada personal que pueda ser invasivo de la intimidad. Y para eso está la caja. Y está el Ministerio de Salud. No es necesario que Casa Presidencial tenga acceso a la información sensible, ni a los expedientes clínicos, ni a otras informaciones que puedan servir después para otros propósitos que precisamente son los que la Constitución pretende evitar con el artículo 24. Ayer llegó un señor a mi casa y le voy a pedir a cada uno que me ayude a contestarle a ese señor. El señor me dijo: Randall, ¿y por qué a usted le preocupa tanto que tengan los datos suyos? El que nada debe, nada teme. Entonces yo intenté hacerle una explicación de por qué no es bueno que el Estado como tal, y particularmente la autoridad política, tenga los datos de cada uno de nosotros. ¿Me ayudan a responder el señor? Sí, mire, no es el tema. En principio se está tocando el artículo 24 de la Constitución Política, que es intocable. El problema, a ver, si el señor no le importa que se sepa sus enfermedades, si tiene relaciones íntimas con personas fuera de su matrimonio, su condición sexual, etcétera, etcétera, su plata del banco, eso es problema de él. Lo cierto es que la Constitución le garantiza a los ciudadanos que eso no tienen por qué saberlo los políticos. Y aquí hay dos principios. Yo creo que
primero, la intimidad de las personas hay que tutelarla porque la Constitución lo ordena. Y luego, el precedente es nefasto, porque si dejamos pasar con justificaciones triviales que no corresponden a la verdad, el que el Estado, el gobierno, pueda violar la Constitución encubriendo con un decreto esa violación para que parezca que es jurídicamente válida, pues de eso al autoritarismo en que se irrespetan todas las garantías constitucionales solo hay un paso. Y entonces lo de la intimidad es solo el problema actual. El precedente es lo que puede ser nefasto para cambiar de un Estado democrático a un Estado autoritario. Don Gustavo, ¿me ayuda a responderle al señor? Sí, hay dos palabras que son relevantes en todo este conflicto y esta situación, que son transferencia y confidencialidad. Ambas tienen un matiz de tipo legal y otro de orden constitucional. Tal y como lo dijo don Francisco, a nivel constitucional hay una protección de la intimidad y de la confidencialidad de las personas en el artículo 24 de la Constitución. Y además de eso, existe una ley de protección de datos. Entonces, aquí tal vez la pregunta no es si los datos pueden ser usados para el bien o para el mal, o si se querían para cosas muy, muy buenas. Aquí la pregunta es, ¿por qué vía decreto no saltamos la ley y no saltamos la Constitución política? Yo no entiendo esas posiciones de que hay una situación desafortunada. Desafortunado es que uno no se gane la lotería, ¿verdad? O una situación de error, que hubo un error, ¿verdad? Error es que yo no le ponga esplenda al café y le ponga azúcar corriente, ¿verdad? Eso es un error. Pero cuando usted tiene el marco legal y tiene el marco constitucional, pareciera ser que si es una autoridad pública, no pareciera ser, así es, si es una autoridad pública debe cumplirlo. Y el tema aquí trasciende desde lo que decía don Francisco, pero con una particularidad, y es que una buena parte de los gobiernos de tipo autocrático empiezan gobernando por decreto, porque esa es la forma de burlar la discusión parlamentaria, de burlar los principios constitucionales. Y en este caso, decreto, que tuvo una vida tan corta, ¿verdad? Tan efímera, pareciera ser que lo que buscaba era eso, porque el marco existía, no hay forma de brincarse eso, es muy evidente. El mismo decreto habla de la ley de protección de datos, el mismo decreto cita la Constitución política. ¿Cómo no va a haber uno eso? ¿Verdad? Para tener como claro que hay una protección a la intimidad y una protección a la confidencialidad. Don Grigori. Sí, yo lo que le respondería al señor es, bueno, qué lástima que usted no quiera tutelar sus derechos constitucionales. O sea, vamos a ver, son derechos sagrados, son derechos que se han forjado a raíz de luchas. No es un derecho que sencillamente nació hace una semana. Estos son muchos años, es una constitución que tiene muchos años de estar vigente. Si nosotros y los ciudadanos en ejercicio no tutelamos, no protegemos nuestros derechos, ¿quién lo va a hacer? No nos importa que lesionen el derecho a la intimidad. ¿Y qué va a pasar después cuando efectivamente yo quiera, de alguna forma, tratar de volver a recuperar esos derechos y ya no pueda recuperarlos? Es que este es el momento. Esas señales, este tipo de decretos, este tipo de actuaciones, como lo señaló don Francisco, don Gustavo, es lo que tenemos que frenar en este momento. Ya está la denuncia, el Ministerio Público ya tiene parte de la prueba para efectos de ser analizado y determinar hasta dónde. Es que no es el hecho de lo que de alguna forma nos dé casa presidencial en este momento. Hay que ver el daño hasta dónde se realizó, qué información tienen en este momento, quién le dio esa información. Algo tan sencillo como cuando lo llaman a usted a la casa para preguntarle por otra persona, ¿de dónde obtienen esa información? Inclusive me dice un señor un día de estos que llamaron a la casa, tiene un pariente que tiene una discapacidad. Inclusive le dijeron que ellos sabían que el pariente tenía una discapacidad, pero aún así que tenemos que ver cómo hacemos para efectos de solucionar o llegar a arreglos en ese caso. Eso es lo que yo no quiero, que de alguna forma se siga dañando
la intimidad y los derechos constitucionales. Porque empezamos por este derecho y después vamos a seguir con otros derechos. Y el derecho a la vida después, cuando se metan con el tema del derecho a la vida y otros derechos, y el derecho a la familia y todo ese tipo de circunstancias, eso es lo que nosotros nos encendió las luces para presentar la denuncia y para seguir adelante y llegar hasta el final con respecto a esta denuncia, don Randall. Don Luis Alonso, desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿por qué es peligroso? ¿Cómo le explicamos al señor que es peligroso que el Estado maneje todos los datos confidenciales de una persona? Bueno, de mi experiencia técnica, cuando hay fuga de información o trasiego de información sin los controles de privacidad o seguridad que corresponden, la víctima o el objetivo empieza a sufrir situaciones complejas, como por ejemplo suplantación de la identidad digital. Ya lo conocen, armar un perfil, un gemelo malvado en redes sociales es de la noche a la mañana muy fácil. Poder utilizar su nombre o su información para poder manipular, estafar o ofender es más práctico desde el mundo digital. Aparte de que desde el mundo digital el ocultarse se vale y se puede hacer muy fácilmente. No solamente se pone en riesgo la persona específica que está en cuestión con los datos que han sido robados, sino que empiezan a armar un patrón, una investigación de las otras identidades digitales que existen alrededor de su familia, por decirlo así, para no ser la persona objetivo original, sino o secundarios objetivos para poder extorsionar y poder cometer un delito o un cibercrimen. Me parece a mí que en esta generación, en estos tiempos en los que nos encontramos, donde la digitalización está a diestra y siniestra, a su izquierda y derecha, o sea, en todo lugar tenemos acceso al internet y a navegar de forma libre, el que nuestros datos estén circulando por esa gran carretera de información sin algún control o un control que genuinamente me informe cuando se usen de forma incorrecta es peligroso. En el mundo del ciberdelincuente o del hacker delictivo, esto es oro puro. Es oro puro porque tal vez usted no es al que quiero atacar, pero usted trabaja en una organización que me interesa entrar a esa organización o atacar esa organización, o usted tiene un pariente o un amigo que tiene los bienes que yo necesito extorsionar o hackear. Entonces es de peligro, es de cuidado, no es de andar por la carretera del internet o del mundo digital presentando tus datos personales o ofreciéndolos a diestra y siniestra. Hoy la mina de oro de la industria del cibercrimen utiliza esa información para poder crecer y lucrar. Dígame si esto es posible. Si yo tengo un acceso, así como lo decía el decreto, un acceso irrestricto, digamos, a todos los datos, excepto los que son secreto de Estado. Yo busco en el perfil, voy al Tribunal Supremo de Elecciones y busco su número de cédula o el de cualquier otra persona. Después me meto a Facebook, ¿verdad? Y entonces encuentro que esa persona de la que le busqué el número de cédula en campaña política estuvo con Fabricio Alvarado. Okay. Y después cruzo con los datos que yo ya tengo como Estado si esa persona o su familia recibe una beca de Avancemos o una ayuda de Limas. Y además puedo cruzar también la información con su expediente de salud. Como está redactado el decreto, ¿se puede hacer desde el punto de vista informático? Técnicamente es totalmente viable y posible. De hecho, cuando nosotros hacemos investigaciones de informática forense o tenemos que proteger una identidad digital cibernética, justamente eso es lo que empezamos a validar, que tenga, lo decía el otro día, una higiene cibernética genuina en el internet. Que toda su información que se maneja de forma pública o digital tenga un patrón, pero no un patrón que genere o produzca mucha información para luego usted sirva como un objetivo o sea una amenaza para otro. Hoy la tecnología está en el punto de que sí permite correlacionar y armar esos patrones. En inteligencia cibernética uno lo ve cuando necesita descubrir o entender qué es lo que está sucediendo en un entorno abierto digital. Empieza a amarrar esos, por decirlo así, cabos a raíz de la información que uno observa. Mira que sí, estuvo en la playa, mira que luego se registró en tal lugar, que fue aquella visita, estuvo por diferentes lugares, la fotografía tiene geolocalización, es cierto que estuvo en el lugar que dice, y empieza uno a amarrar patrones para poder crear un perfil. Hoy las personas creo que no tienen, o no, de hecho no lo tienen, como el señor que está escuchando la pregunta, la cantidad de riesgos cibernéticos que existen por un mal uso de la tecnología o un mal uso de la información. Claro, pero en este ejemplo que te di, es decir, no sé, yo soy gobierno y entonces quiero averiguar si la gente que recibe las becas de Avancemos, por ejemplo, porque yo ya no voy a tener solo el número, voy a tener el nombre y el número de cédula. Lo puedo cruzar con su perfil en Facebook y puedo averiguar por quién votó o por quién va a votar, porque en campaña pasa eso. Ok, en ese instante el único candadito que yo tengo para hacer eso, ¿verdad?, es que los datos de Avancemos son confidenciales.
Entonces yo puedo saber si don Francisco tiene un perfil en Facebook o no, pero yo Randall, ni el Estado hoy puede accesar políticamente a si tiene una beca de Avancemos, por ejemplo, o si tiene una ayuda de Limas. Si yo le quito ese candadito, que es la confidencialidad, puedo acceder a toda esa mina de oro que son los datos. Totalmente, digamos, sí, técnicamente es posible. Es muy posible, o sea, no es muy posible, es posible. Aquí no hay negros o no hay grises, es 0 o 1, negro o blanco, es posible. Don Francisco, dice Vilma Chinchilla, que nos está escuchando, Randall, es que usted tiene una mente muy conspirativa. Y eso que acaba de decir, ¿para qué lo van a hacer? ¿Para quitarle las becas a la gente? Lo que pasa es que a mí me parece, cuando yo pienso, digamos, más allá del tema jurídico, que yo lo entiendo que es pasarle por encima a un artículo de la Constitución Política por medio de un decreto, tiene peligros prácticos inminentes. Y yo no lo veo mal. En Venezuela averiguan por quién vota la gente, a ver si le dan trabajo en el Estado o no. Y para eso tienen herramientas. Este decreto y el trabajo de la UPAD puede parecerles a ustedes un extremo, pero abría esta puerta, ¿no? Eso es lo que yo decía antes. Hay una cuestión concreta que es la violación al artículo 24 de la Constitución Política. En este caso, solo la violación de los datos íntimos. La vida íntima es, digamos, la base de datos de todo gobierno autoritario, de derecha o de izquierda. No, aquí no hay... Sí, no hay sino no hay ideológico. Es cualquier gobierno autoritario que persiga a las personas que les estorban, las personas que no se matriculan, las personas que son disidentes, y eso acaba con la democracia. Pero además, esta violación al artículo 24, repito, si no se para ahora, puede ser la primera de la violación de todas las garantías constitucionales que nos permiten vivir en democracia. No hay que olvidar que la Constitución es la carta de libertad de cada uno de nosotros frente al poder del Estado. La Constitución es para limitar al Estado y para otorgarnos derechos a nosotros. Por eso no podemos discutir los derechos que ya tenemos. Don Francisco, pero ayúdeme a poner, usted dio el ejemplo del amante ahora, pero ayúdeme a poner un ejemplo práctico, porque es que aquí Marieli dice, Randall, es que usted es un ponzoñoso, otra muchacha me decía, es que usted solo teorías de la conspiración, pero realmente cuando yo analizo los datos, eso es absolutamente posible, el ejemplo que acabo de poner de las becas, por ejemplo. Mire, lo de las becas puede ser por una sacada de clavo político, pero podemos pensar en eliminar candidatos, porque tienen un amante y no les interesa que se disuelva su hogar. Pueden eliminarse competidores comerciales. El asunto es muy grave a todos los niveles, desde quitarle una beca a una persona porque no puso las banderas hasta tratar de eliminar por adelantado a candidatos. Esto es gravísimo. Y no es cierto que esos datos personales se ocupen, repito, para políticas públicas. Eso no es verdad. Esos datos personales, donde se han ocupado, en la Argentina de Videla, en el Chile de Pinochet, en la Nicaragua de Somoza, en la Venezuela actual, en Cuba, es para perseguir a las personas, no para tomar decisiones políticas. Eso tiene que tenerlo el costarricense muy claro. Aquí le están diciendo, ¿y por qué no demandamos a Datum y a Facebook, don Gustavo? O Francisco, adelante, en el orden que quieran. Claro. Si tienen los mismos datos. La gestión de los sujetos de derecho privado también puede ser cuestionable. Sin embargo, cuando proviene del mismo aparato estatal en el que uno ha confiado para la administración y tutela de esos derechos, la cosa adquiere un color distinto. La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito tiene un concepto que es la función, o lo que se conoce como el fraude de ley. El fraude de ley es la función administrativa ejercida por el Estado y los demás entes públicos que se realicen al amparo del texto de una norma jurídica y persigan un resultado que no se conforme a la satisfacción de los fines públicos y el ordenamiento jurídico. Se considerarán ejecutadas en fraude de ley. El fraude de ley también es un delito que está regulado en el artículo 58. Y básicamente lo que dice es que cuando un funcionario público utiliza el texto de la ley para defraudar los mismos fines del ordenamiento jurídico, está cometiendo ese delito. Eso le tocará, obviamente, a un tribunal imparcial. Sin embargo, si yo me finco en una potestad de la ley, que es crear un decreto ejecutivo
porque es una potestad de ley, una facultad de ley. Y además, creo ese decreto supuestamente amparado en la Ley de Protección de Datos, que es lo que yo vengo a vulnerar en ese artículo 7 tan cuestionado de ese decreto, y además vengo a vulnerar también el artículo 24, pareciera ser que se incurre también en este tipo de figura, ¿verdad? Que es una figura reciente y creada precisamente para cuestionar la actividad de los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones dicen, un momento, es que todo se hizo bien, todo se hizo legal, todo está con los numeritos, todo está con las formas. En este caso, pareciera ser que se está utilizando toda una estructura jurídica para vulnerar un derecho de orden constitucional. ¿Por qué cito esto? Porque sí, ciertamente, la afectación a la intimidad de las personas a partir de sujetos de derecho privado, grandes transnacionales, es tremendamente serio. Pero precisamente los garantes en una sociedad democrática de la tutela de esos derechos y el respeto a la ley y de la Constitución no son necesariamente los sujetos de derecho privado, no, son los funcionarios públicos. Es el Estado el que debe tutelarnos esos derechos. Y sí, efectivamente, si esa discusión se abre en el país en cuanto a la protección de datos, también en buena hora. En buena hora, porque yo sí creo, señor. Perdón, el caso de Facebook es totalmente distinto. Porque hubo consciente. Exactamente, desde que la persona subió la foto de sus hijos, o si cuenta, me gané $1 millón en un negocio, es un bruto. Pero es un bruto que consiente en dar esa información para que lo asalten, lo roben, lo extorsionen. Es un bruto consentido, pero además uno le va a aceptar a los términos de... En la ley de protección de datos dice precisamente que para que haya transferencia, la persona tiene que autorizarlo. Y eso es algo que va a investigar el Ministerio Público en este caso. Todas las autorizaciones que dieron todos los ciudadanos costarricenses para que haya transferencias entre instituciones de información confidencial. Luis Alonso, pero incluso en España, la semana pasada, hubo una discusión en los tribunales de si Facebook, hablando de Facebook en lo particular, podía tener acceso a todos esos datos aunque usted consintiera en un documento larguísimo que se firma cuando se abre la cuenta por primera vez. Sí, yo creo que ahí es inevitable, la globalización en eso no nos alcanzó. Si quieres el servicio vas a tener que dar el consentimiento para poder publicar o poder usar el servicio. Cuando das el consentimiento van a usar tu información evidentemente para poder analizarte y así pues las campañas publicitarias, los mensajes claves o aquello que quieres buscar, que automáticamente el algoritmo sin tú buscarlo te lo muestre. Yo creo que ante las grandes corporaciones que administran estas plataformas va a ser inevitable el poder demostrar que no usen su información, porque entonces es muy fácil, no le doy el servicio. Sí, sí. No le doy el servicio. Sí, no es que cuando te pongan los términos vos le decís, estimado Facebook, no estoy de acuerdo en el punto 5, por favor cámbielo. Exactamente, eso no va a pasar. Ahora, lo que sí puede pasar es el derecho al olvido. Técnicamente demostrar que usted ya no quiere seguir en la plataforma, no quiere que le sigan enviando información, rompo el contrato o no sigo usando el servicio, lo comunico y usted desaparece de ese avatar digital que gran plataforma construyó para usted. Entonces ahí yo creo que va a ser complejo, eso no va a pasar de la noche a la mañana en que estos monstruos de estas plataformas tecnológicas puedan genuinamente garantizar una privacidad de su información. Evidentemente eso no es así. Ahora, vean el contexto donde están estas organizaciones en los ámbitos donde se encuentran. Las leyes y las regulaciones son más severas, son más serias y hay procedimiento o control técnico regulado por ley donde le solicita a estas empresas que usted debe demostrar que cuenta con arquitecturas de ciberseguridad genuinas para proteger la información que está guardando. Eso es otra arista, o sea, no son que de la noche a la mañana están guardando en un servidor información. Tienen todos los mecanismos para poder correlacionar un acceso no autorizado, todos los mecanismos para protegerse contra un ataque cibernético, tienen todos los mecanismos para saber cuando hay una fuga de información sin la autorización o un comportamiento anómalo sobre la información. Por ejemplo, un supuesto, imagínate estas grandes plataformas y una institución terrorista logre hackear la base de datos y tenga todo el perfil de estas personas para luego que sean objetivos para poder dañar o afectar su integridad física. Evidentemente tienen que tener una postura de protección bastante alta desde el punto de vista técnico. Eso sí es viable que lo puedan demostrar y lo puedan garantizar. El otro va a ser complejo.
Ahí alguien me estaba diciendo que es que Equifax, que es Datum hoy, patrocina el programa y que por eso me brinqué el tema de Equifax. No, no lo patrocina. Y ¿saben por qué? Yo estoy seguro, yo he visto los reportes de crédito, yo estoy seguro que manejan cuando uno ve ese reporte tienen alguna información que es pública, es decir, que yo podría averiguarle a cualquiera de ustedes solo con el número de cédula, pero también maneja otra información, Grigori, que sí es privada. El nivel de ingresos o lo que yo reporto a la Caja Costarricense de Seguros Sociales, información privada, mi número de teléfono celular en el que yo establecí un contrato con la operadora de telefonía es privado también. Aquí ya no estamos hablando de la administración pública, ya voy a regresar, pero no quiero brincarme el tema de Atum y de Equifax. Acceder a esa información es ilegal. Mira, Randall, por supuesto, la información que usted no ha autorizado es información ilegal. Y utilicemos más bien la lógica en sentido contrario, más bien, si estas empresas quieren utilizar su información, entonces que le paguen. Eso sí, que usted le diga cuánto es lo que vale su información personal, y si usted quiere disponerla, si usted quiere venderla, usted la puede vender. Pero incluso a nivel constitucional existe un recurso, que es el recurso del habeas data, también, donde el ciudadano puede accionar en contra de cualquiera de estas empresas, obviamente teniendo conocimiento de que se está utilizando su información para venderla, porque mentira que esta información la tienen o la obtuvieron gratuitamente. Alguien tuvo que haber vendido esta información. Entonces, el ciudadano puede acudir perfectamente a la Sala Constitucional, presentar un recurso de habeas data, que de alguna forma se equipara con el recurso de amparo, para poder tutelar esos derechos constitucionales. Y el otro tema es el siguiente, bueno, al gobierno se le olvida algo, es un gobierno de turno. No sabemos en las otras elecciones. Después? Exacto. Y entonces, más adelante, ¿cómo van a hacer para tener control con respecto a esa información que de alguna forma habían recopilado con respecto a ellos mismos? O le consulto, ustedes, Randall, don Francisco, don Gustavo, el compañero, la compañera, ¿tenemos nosotros acceso a la información presidencial? ¿Tenemos nosotros acceso a la información de los ministros? ¿Tenemos nosotros acceso a la información de las enfermedades del presidente, de los ministros? Nosotros no tenemos acceso. Entonces, la norma del 33 del principio de igualdad también se quiebra. O sea, nosotros partimos de la idea que aquí hay una actuación delictiva, por eso presentamos la denuncia para que se investiguen estas actuaciones. Pero aparte de eso, ¿por qué no hay un tema de igualdad también? Entonces, si ellos tienen la información, nosotros también tenemos derecho a tenerla en ese sentido también. O sea, partiendo del supuesto de que esto sea legal, pero ya nosotros analizamos el tema de que aquí esto es ilegal. Incluso, escuché un comentario ayer o antier de alguien que sale más bien haciendo defensa de la actuación del presidente. Sí, está bien, se hizo, pero no. Y hay otro tema. En Costa Rica existe un delito que se llama apología del delito. Y es cuando una persona alaba la comisión delictiva, también eso es sancionado, Randall. Entonces hay personas que no saben esto. Entonces hay que tener también mucho cuidado con respecto a esto. Cuando usted dice, no, está bien que se hizo eso, pero no está bien. Si se cometió un delito, tiene que investigarse. Y si alguien de alguna forma apoya la actividad delictiva, eso también es un delito que tiene que ser investigado por el Ministerio Público también. ¿Iba a decir algo, don Francisco? Sí, que la apología del delito está declarada inconstitucional hace rato. Bueno, perdón. No, el tema es que no podemos caer en la trampa de la igualdad, porque los considerandos del decreto invocan el artículo 30 de la Constitución, que es el libre acceso de los ciudadanos a la información pública. Y entonces el presidente con ese decreto se pone como si fuera un ciudadano y no un oficial del Estado. Y no es cierto, no estamos en un plano de igualdad. Por eso la Constitución existe, para frenar al Estado todopoderoso y darle un marco de libertad al ciudadano. No podemos caer en la trampa de que tiene que haber igualdad. A mí no me interesa saber qué enfermedades tienen los ministros, ni cuánta plata tienen. Eso le interesa a la Contraloría exclusivamente y a la Caja. Pero no podemos caer en ese empate de que somos iguales al Estado, porque entonces lo que dice el presidente invocando el artículo 30 sería lo correcto, y no es correcto. El artículo 30 es para proteger al ciudadano que quiere acceder a información pública, sí, no información privada. Don Francisco, pero hay otra tesis que manejan los defensores de la actuación del gobierno, y es: el decreto se derogó y por tanto aquí nada pasó. No, eso también es parte de una premisa, con todo respeto para los colegas, una premisa que no es jurídicamente válida. No, yo no he escuchado ningún solo colega suyo decir eso, excepto el que redactó el decreto. Bueno, el tema es este. Si yo me meto a robar a su casa, Randall, y le robo el carro y le robo las joyas de su esposa y la plata que tenía,
y me atrapan en la esquina, yo me devuelvo y le digo, tome el carro, tome las joyas y tome la plata, y se acabó, ya no hay robo, y nos lavamos las manos. Eso no es cierto, eso no es verdad. El hecho de que se derogara el decreto no suprime que ya el delito de prevaricato, el delito de abuso de autoridad y el delito de fraude de ley estuvieran consumados a partir de la firma del decreto. Sí, porque el dictado de resoluciones contrarias a derecho, el actuar con abuso de autoridad, es decir, contra las funciones del presidente, excediendo esas funciones, y el tratar de encubrir con un decreto una violación constitucional es un fraude de ley. Y eso se consuma con la firma del decreto. Derogar el decreto, lo que podría significar en una eventual condena es una consideración para beneficiar al condenado, si es que se produce la condena, beneficiarlo en cuanto a la fijación de la pena, pero esto en nada elimina no que ya se borra haya el cometido delito. no borra los delitos cometidos. Aún más, y si nosotros vemos dentro de lo que en derecho se llama el iter criminis, que es el camino que se sigue hasta consumar el delito, y dijéramos que para la violación de datos personales, que es el otro delito denunciado, la emisión del decreto es un acto preparatorio, el derogar el delito es desistir del acceso a los datos personales, pero de acuerdo a la ley se responde por los delitos cometidos como acto preparatorio o acto de ejecución. De manera que por ningún lado que usted lo analice, los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y fraude de ley desaparecerían. Me gustó. Sí, nada más acotando a lo que acaba de aclarar muy bien mi querido profesor. El artículo 71 del Código Penal establece los criterios de cómo se fija una pena en el país, y precisamente uno de esos criterios es el comportamiento de un imputado con posterioridad al delito. Es decir, Sí, se arrepintió. El arrepentimiento es un tema nada más de consideración en la fijación de la pena, como lo dijo Francisco, y eso se deriva del artículo 71. Es decir, en toda la dogmática, en toda la parte general del código, no hay nada que nos diga que el arrepentimiento elimina un delito. En el caso de que un tribunal llegue a la convicción de culpabilidad, ese arrepentimiento solo tendrá efectos para el tema de la pena. Don Gregory, que me pida la palabra. Creo que en este caso, inclusive ahondando en el tema del arrepentimiento, se puede haber dado antes de la firma, estando los documentos ahí, los están analizando, y dicen, no, la verdad es que eso no lo vamos a firmar. Pero el decreto fue firmado. El decreto pasó, siguió adelante. Y el decreto... Entró a la vida jurídica. Exacto. Aunque fuera 3 minutos. Y el decreto lo que está haciendo es que le está dando forma de legalidad a actos que son abiertamente ilegales. Justificó los fondos públicos de la UPAT, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Yo sí quiero señalar algo que es muy importante. Objetivamente los delitos están cometidos. Los tribunales tendrán que determinar si subjetivamente están cometidos. Es decir, si el presidente y los ministros actuaron con dolo o por error. Pero objetivamente no se puede hablar de que hubo arrepentimiento. Más bien vea que interesante, que si empiezan a decir que hubo arrepentimiento es porque sí hubo delito. Sí. Y se disparan al pie. Pero claro, esto tendrán que determinarlo los tribunales. Lo que sí es cierto es que objetivamente el decreto fue firmado, publicado, y objetivamente las figuras típicas que hemos señalado concurren en los hechos. Usted, como abogado y como exfiscal, don Francisco, a esta altura, según su criterio, tenemos varios delitos consumados y probados. Objetivamente. Sí. Prevaricato, fraude de ley y abuso de autoridad. Eso está. Lo que no sabemos, o usted sí cree que exista en ese instante, el acceso a datos confidenciales, ¿le parece que ya está probado que existió o no? No, nosotros actuamos responsablemente y denunciamos sobre la base de lo que estaba probado, que es un decreto firmado y publicado por el funcionario. El delito para ustedes probado es objetivamente es el probado. Decreto. Exactamente, lo que deriva del decreto. Tendrán que hacer el Ministerio Público y la Policía Judicial su esfuerzo para determinar si se accedió realmente a los datos confidenciales íntimos de a las esta personas. altura, a nivel penal, hoy, lunes, a esta hora 2:43, nadie puede decir que sí a nivel penal.
No sé, porque yo no conozco las pruebas que se incorporaron al expediente. No, pero nadie ha dicho que sí. Habrá que ver el expediente y si dicen que sí, van a tener que plantearlo en una acusación. A lo que me refiero es que la defensoría no particular, hizo un informe el viernes, pero recuerden, por favor, hay que tener dividido eso en la mente cuando analicemos este caso. La investigación de la defensoría no es una investigación penal. Quien realiza la investigación penal es el Ministerio Público. Y yo sería chapísima si tengo un exfiscal general de la República a la par mía y no le pregunto qué le pareció que decomisaran los teléfonos y las computadoras del presidente y del ministro de la Presidencia. Mire, esto es un asunto de criterio. Yo no quiero desautorizar ni descalificar a la fiscal general o a los magistrados que son los que yo tampoco, pero le estoy pidiendo su opinión. Claro, se la voy a explicar. No, yo lo sé que sí. Estaba justificando mi pregunta. El tema, como no conozco hasta dónde iban los alcances de lo que habían decomisado, yo no podría descalificar lo que hizo la fiscal general, lo que hicieron los magistrados que dirigieron el allanamiento. Lo que pasa es que, visto así, digamos, en macro o a golpe de vista, pareciera excesivo decomisarle el teléfono al presidente y su computadora, porque el presidente mínimo tendrá un chat con otros presidentes. Y ahí se tocarán temas de seguridad hemisférica, se tocarán temas que comprometen las relaciones diplomáticas con otros países. Incluso temas protegidos por el secreto de Estado. Incluso esos temas, de manera que a mí sí me parece, como le digo, a golpe de vista, yo no sé hasta dónde se podrá justificar esto, pero la fiscal general es la única que lo sabe y yo no tengo ningún elemento para descalificarla en este momento. Pero no tienen fuero de improcedibilidad. No, lo que no se puede es, la ley, el Código Procesal Penal, obliga al fiscal general a hacer una investigación previa a solicitar levantamiento de inmunidad. Y es lo que está haciendo la fiscal general. Pero en ese proceso puede decomisar los teléfonos. Claro, es una investigación previa que tiene que hacer. Y ya en la práctica, esos teléfonos se llevan, ¿verdad? Usted los pasa, no sé, a un experto. Usted se impone, o sea, la fiscal general se impone del contenido de los teléfonos y de las computadoras del presidente y del ministro y después va descartando que esto tenga que ver o no. Pero finalmente lo que quiero determinar es si ella, en este caso quien dirige la investigación, va a saber el contenido de las computadoras o los teléfonos. Deberían ser los magistrados de la Sala Tercera los que se impongan del contenido y discriminen qué información se incorpora al expediente. Pero van a ver todo y sí. Van a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, sí. Esto sí, esto no. Sí, pero es igual que cuando se escuchan llamadas telefónicas de un sospechoso, es un juez el que lo está haciendo y el juez, si es un delito de narcotráfico, por supuesto que no va a aportar las llamadas del amante ni las llamadas de otras cosas que no tengan que ver con el delito. Usted dice que por supuesto, pero en el Poder Judicial todo se filtra. No sé, yo creo que el asunto es tan delicado y quiero confiar en que los magistrados de la sala tercera van a actuar en conformidad con lo que se está esperando. Desde el punto de vista de investigación forense digital, técnicamente hay que recolectar todos los elementos tecnológicos que están alrededor del dato en cuestión y que son fuente, origen o procesamiento de la información. Y en este caso, para determinar si la manipulación de información confidencial, primero, información confidencial exista y la forma en que se manipuló. Entonces, cuando entras al proceso de investigación digital, además de tener el computador central o computador objetivo donde se cree que inició el procesamiento de la información, van a ver de ese computador otros elementos que pueden haber generado cadenas o conexiones con otros dispositivos para transmitir información o para dar la veracidad de que la información procesada genuinamente aportó lo que se estaba buscando o aporta lo que se necesita buscar, ¿verdad? Entonces, como perito informático forense, no solamente el computador de procesamiento central, las computadoras, sino todo elemento que se correlaciona a ese proceso digital, ¿sí? Entonces, posiblemente existan teléfonos donde se transmitió información para confirmar un sí o un no de lo que se estaba ejecutando. Además, van a existir tabletas e inclusive hasta los mecanismos de la comunicación de infraestructura de red. Por donde se conectó al internet, en un wireless, en un wifi, ahí hay un aparato que tuvo que haber recibido cierta información que sirve como evidencia para poder armar todo el contexto y construir nuevamente el panorama para poder concretar o hacerse acierta si sucedió o no sucedió lo que se está buscando. Hoy hubo una pregunta, hoy la fiscal general hizo una conferencia esta mañana y una pregunta reiterada de los colegas periodistas era ¿qué pasó si se borró? ¿Qué pasó si se borró? Efectivamente se puede borrar así como así, no dejar rastro en la computadora.
Digo, yo borré el buzón del correo la semana pasada y otra vez está lleno porque me redujo el espacio y yo estoy seguro de que algo de mis correos habrá quedado ahí metido en el servidor. Es un principio que se puede llamar que está obsoleto, pero aplica, que es el principio de Goodman, que es que en los dispositivos de almacenamiento hard disk tradicionales debes de aplicar 35 veces un formateo a muy bajo nivel, o sea, un borrado extremo para que la información sea irrecuperable. Ahora hay otros mecanismos para que eso hacerlo más rápido. Lo que quiero decir con esto es que la tecnología de ahora, la que es la de estado sólido, la que estamos utilizando actualmente, con 2 o 3 formateadas bien específicas, aplicando métodos ya, algoritmos en específico y técnicas ya probadas, puedes perfectamente desaparecer esa información. ¿Ok? Sí se puede perfectamente desaparecer. Pero ahora queda el rastro de que desaparecía algo. Eso es importante. Y acá entra también en el mundo forense cibernético otro principio, que es el de Lockhart. El principio de Lockhart es que cuando yo agarro el vaso, mi contacto con el vaso y mi mano, ya entre ambos transmitimos evidencia entre sí. A él le queda la huella digital y a mí me queda el dedo húmedo. Para la investigación, además del ADN, si no está en mi base de datos de la huella digital, utilizo el ADN para poder discernir qué pasó. Y el vaso obviamente quedó manchado con mi dedo. ¿Sí? Ambos transmitimos información. En este caso va a pasar lo mismo. Va a haber forma de determinar cuántas veces intentaron borrarlo o si lo borraron adrede o no. O sea, la evidencia va a quedar para poder demostrar técnicamente, hey, mira, aquí había una información, pero la borraron 35 veces, en el caso obsoleto. O hubo una alteración, se nota acá en los registros que sí sucedió. Va a ser totalmente extraño, como me ha pasado en investigaciones técnicas, llegamos a un objetivo y está limpio, re limpio el computador. O sea, no, había algo importante y se borró. Ahora, la posibilidad de recuperar sí es posible, siempre y cuando no hayan aplicado las técnicas de limpieza que se acostumbran para evitar Luis Alonso, pero vamos a ver, no pudieron hacer siquiera un decreto lógico. Digo, no tienen ahí metidos a un montón de expertos en informática que logren hacer una sanidad de este tipo. Pensemos en nosotros, cuando borramos un chat de WhatsApp, digamos, no hacemos nada más que borrarlo y darle a borrar. Esa limpieza de aprendiz, digamos, deja rastro. Esas limpiezas misceláneas dejan rastro y son 100% recuperables. En todo. Los correos son recuperables. El WhatsApp es recuperable. WhatsApp es recuperable. Toda la información que se almacenó en el disco duro, borrado en una primera ocasión, con prácticas muy básicas, se puede recuperar. Lo que no lo ve es el sistema operativo que administra el dispositivo de almacenamiento. Sí, claro, para que no lo veas ahí. Exactamente, pero la información está ahí y se puede recuperar perfectamente. Ahí es donde entra, o sea, donde las best practices forensicos, uno crea ambientes forensicamente auditables, justamente para evitar que alguien, cuando quiera borrar las cosas, se salga con las suyas, poder inmediatamente detectarlo. Y para eso hay toda una planificación técnica de ciberseguridad para construir toda esa arquitectura de protección o de administración de forma segura o privada de los datos. Don Francisco, hoy fue el ministro de la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Entre todo lo que dijo, yo firmé el decreto porque me lo trajeron y yo confié en que venía firmado por el ministro ahí de planificación y por tanto lo firmé. En temas jurídicos, ¿eso es una justificación para para cometer un delito? Yo no sabía que me estaba metiendo a robar en un súper, nada más me pusieron una pistola en la mano y me dijeron entre y ayude. Aquí está el artículo 35 del Código Penal que dice: no es culpable el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Ok, pero ahí la palabra clave es invencible. Invencible. Y hasta donde yo conozco, porque creo que fuimos compañeros, el señor ministro es abogado. Don Víctor. Sí, creo que sí. Aunque creo que nunca ha ejercido, pero creo que sí. Bueno, creo que es abogado y aunque viniera ya firmado, me parece que él tendrá que explicar por qué un texto que choca frontalmente con el texto del artículo 24 de la Constitución, él lo autorizó en un decreto. Eso se va a tener que explicar. Y repito, serán los jueces los que decidan si se actuó con dolo o si creen que de verdad hubo error. ¿Se acuerda la tesis de la defensa en el caso Cruzitas? No conozco. Bueno, el expresidente Arias, que firmó un decreto de declaratoria de interés público, sostenía que él solo firmó, porque venía firmado por un
por un ministro de gobierno, en este caso el ministro de Ambiente. La tesis de la defensa es, el hombre firma quién sabe cuántos decretos al día, le quería, en paralelismo le quería preguntar si eso se puede utilizar como una defensa en este caso. Todo se puede utilizar como defensa. Digo, si es efectivo usarlo como defensa. Bueno, es que eso depende del grado de convicción al que lleguen los jueces. Hay una cuestión, ese sería un argumento muy, vamos a ver, muy sencillo para un funcionario público para decir, no, es que yo no leí, nada más firmé, ¿verdad? Como lo está planteando usted en este caso. Pero hay un tema también. Las oficinas públicas, háblese, por ejemplo, municipalidades y casa presidencial, yo creo que hay una oficina jurídica especializada para temas jurídicos también en este caso. Entonces sería muy extraño también que el documento nada más llegue y que ni siquiera te indiquen que un abogado, si usted no es abogado, ¿verdad?, que un abogado, parte de la oficina especializada, pues, imagino que hay un cuerpo de abogados también que se encargan, que reciben su salario, etcétera, por lo menos que no le indiquen, así como lo señaló don Francisco, al menos que no analizó la norma constitucional para determinar si existía o no un roce, sobre todo en hablando de esta palabra, el derecho a la intimidad, que por lo menos para nosotros los seres humanos es uno de los derechos, luego del derecho a la vida, es el más importante, el derecho más que tenemos que cuidar. Entonces, me llamaría a mí la atención que diga que nada más lo leyeron y qué pasó con el departamento jurídico. Entonces, ¿le pidieron algún criterio? ¿No le pidió? ¿Se pronunciaron? ¿No se pronunciaron? ¿Qué pasó con eso? Entonces, quiere decir entonces que el filtro del departamento jurídico entonces no emitió ningún criterio. Entonces, ¿para qué está el departamento jurídico? O sea, estas personas que están ganando su salario mensualmente, ¿qué es lo que están haciendo entonces? Bueno, el asesor jurídico publicó hoy en Facebook o ayer, don Gustavo, que es don Luis Salazar, que renunció el viernes, que iba a demandar a la defensoría o a la defensora en lo particular, porque cómo era posible que estaba entrevistando a personas para generarle, digamos, una preprueba al Ministerio Público. Yo entiendo que esas funciones de la defensoría están determinadas por ley y nada más le doy un dato, pero en las causas de justificación del Código Penal, cuando se actúa en el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de la ley, eso excluye cualquier juzgamiento o prejuzgamiento sobre la antijuridicidad de la conducta. ¿Qué le quiero decir? Que si había una potestad de ley que facultaba a la defensa pública para realizar actos investigativos, a la defensoría, para realizar actos investigativos propios de la labor que realiza, y he escuchado ahí que esta señora ha hecho algunas aclaraciones indicando que no se trata de una investigación forense. Yo entiendo que es una actuación justificada desde la ley, o por lo menos lo puedo vislumbrar así. Sí, yo quisiera, y para la audiencia, lo decía esta mañana en el noticiero, yo quisiera tener claro que hay varios niveles de investigación y varios tipos de investigaciones, ¿verdad? La investigación penal la realiza única y exclusivamente la fiscal general, a través de la Sala Tercera de la Corte. La investigación... Y con el OIJ, sí, ayudándole en esa investigación. La investigación que está haciendo la Defensoría de los Habitantes, yo no sé, creo que no es una investigación administrativa, sería una investigación civil, porque finalmente es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa. La investigación que hace la Comisión Legislativa es una investigación política, y cada una, y la investigación o la averiguación que hace la Sala Constitucional es una investigación respecto a lo constitucional, y cada una tiene sus detalles, ¿verdad? Y me parece que insistimos a veces en la lectura, y particularmente a mí, que me arruinaron el fin de semana en redes sociales, que intentamos mezclar, digamos, las conclusiones de todas las investigaciones, entonces decir, no, es que la fiscal no quiere, pero ya la Defensoría comprobó que hubo un acceso a información confidencial. Hacemos una mezcla horrible de investigaciones. Distintos, y puede haber retroalimentación probatoria siempre y cuando se cumpla el artículo 180 y 181, que son principios de objetividad y de legalidad de la prueba en el Código Procesal Penal. Los tamices en cuanto a gestión probatoria en el Código Procesal Penal es objetividad de la prueba, legalidad de la prueba, 182, y el 183, que dice que la prueba está relacionada con el objeto de la averiguación y debe ser útil para el descubrimiento de la verdad. Entonces, inclusive esas distintas instituciones que han participado en esta actividad
podrán compartir información o retroalimentar información. El valor probatorio que tenga será desde las reglas del Código Procesal Penal y serán los magistrados los que Claro. asignen ese valor y permitan admisibilidad o no de determinadas pruebas. Ahorita lo que estamos es en un momento, como lo dije al inicio, de noticias crímenes, donde está llegando información de muchos lados. Sí, donde nos Inclusive, enteramos. puede haber un particular en este momento haciendo una investigación privada y que llegue a algunas conclusiones que se reporte al O Ministerio. los medios de comunicación. O los medios de Que comunicación. constituyen esto. Don Francisco, usted cuando era fiscal, usted encabezó muchos casos mediáticos, ¿verdad? Y casos que tenían investigaciones paralelas en otros niveles. Yo le quiero preguntar cuánto ruido genera esto. Es decir, usted como Ministerio Público prepara una investigación penal, ¿verdad? Y resulta que usted tiene que ir a entrevistar no sé, usted decide entrevistar a 5 testigos, ¿verdad? Pero resulta que ya la Defensoría fue y los entrevistó. O quiere llevarse un papel de casa presidencial, pero ya la Procuraduría de la Ética leyó el caso. ¿Cuánto se enloda el proceso penal cuando usted tiene tantas investigaciones paralelas trabajando? Bueno, lo ideal sería que el Ministerio Público pudiera trabajar con más comodidad, es decir, sin tanto ruido alrededor. Sobre todo, la prensa ocasionaba bastantes dificultades porque de repente podría ser que un fiscal estuviera solicitando el allanamiento para recabar unos elementos de prueba en X lugar, y mientras el juez estaba preparando la resolución, concediendo el allanamiento o no, la prensa se enteraba que existía esa solicitud. O que existían esos elementos, y lo publicaba. Y por supuesto que en el momento que eso se publica, los afectados con esa prueba, si la tienen en su poder, la desaparecen. Entonces esto afecta mucho la investigación, ¿verdad? Por eso el gran problema en esto es que la Sala Constitucional simplemente no va a investigar. La Sala Constitucional va a definir acerca de la constitucionalidad o no del decreto. La Defensoría de los Habitantes va a determinar si hay violación a los derechos de los ciudadanos, pero la Fiscalía tiene que hacer una investigación para determinar si el hecho se cometió o no se cometió y quién lo cometió. Esto no necesariamente lo tiene que definir la Defensoría, por ejemplo. Claro. La Defensoría solamente va a decir: el Estado violó los derechos de los ciudadanos con este decreto. Y ya. Pero hoy la fiscal y el director del OIJ, la fiscal general doña Emilia, y el director del OIJ, don Walter Espinosa, dijeron: vamos a correr a darle prioridad a esto porque nos cae encima la prescripción. Lo que pasa es que yo empecé a tener la duda suave. Si no saben cuál es el delito que averiguaron, ¿cómo saben cuánto es la prescripción? Porque doña Emilia habló de 3 años de prescripción. Y me parece que hay algunos delitos de los que ustedes me citaron, fraude de ley, prevaricato y abuso de autoridad, que tienen una mayor prescripción, ¿no es cierto? En este momento no está corriendo ninguna prescripción. Eso hay que aclararlo. No sé en qué contexto lo habrá dicho doña Emilia y don Walter. Vamos a darle prioridad porque tiene 3 años de prescripción. Eso dijo don Walter. Sí, pero la ley es muy clara. El artículo 34 del Código Procesal Penal dice que no corre la prescripción mientras la persona se encuentre en el cargo público y no se haya iniciado el proceso. En este caso se inició el proceso, pero las personas siguen en el cargo público. A don Carlos, a don Víctor, no le corre la prescripción. Ni al ministro, señor que me ahí, informó como Soto. ministerio, el señor Soto, ni los otros que estén todavía en el cargo les está corriendo prescripción. Eso aplica a todos los delitos funcionales. Ok. Mientras esté en el cargo, no corre la prescripción. Mientras esté en el cargo y no se haya iniciado el proceso. Son 2 ingredientes. Ok. En este Y los caso, dos, se inició pero el los dos proceso. tienen que conjuntarse. O sea, los dos tienen Los que dos estar tienen que presentes. sumarse, claro. Ajá. Ok. Son las 3:02. Permítanme ir a una pausa comercial. Yo le iba a pedir a don Luis Alonso que me limpiara el teléfono mientras tanto con uno de esas cosas que De no los dejan. sprays. No, del spray no. Del mecanismo ese profundo. Que se lo reseteara. Que me lo reseteara, pero de esos casos que me dijo. De hecho, ahora. acaba de salir una noticia, ataque día 0 Facebook, es posible vulnerar la información que tiene Facebook. Es posible. Bueno, hasta Mark Zuckerberg lo llevaron al Congreso. Y le No van a hackearon. llevar a don Víctor Morales a la Asamblea Exacto. Legislativa. Pero bueno, son las 3:03. Permítanme ir a la pausa y ya regresamos. 3 de la tarde con 7 minutos. Gracias por estar con nosotros en
en matices. Franco Vares dice, resulta un tanto monótono escuchar desde un amplio púlpito a varios prelados predicando frente al sacristán, el coro y los monaguillos. Así les está diciendo a ustedes. Sí, que por cierto, en el caso de los 3 abogados que nos acompañan hoy, alguien me dijo ahí, es que son muy subjetivos. ¿Y cómo no lo van a hacer si son los que presentaron la denuncia? Es decir, cuando usted presenta una denuncia, parte efectivamente de que se ha cometido un delito. Yo quería hacer una aclaración. De la probabilidad, está bien. Con el tema de la prescripción. Sí, señor. El único delito que podría eventualmente estar en esa coyuntura de un peligro, pero yo creo que ahí también el tiempo es suficiente para investigar, son 3 años, es el delito de violación de datos personales, porque el resto de posibles delitos son delitos de carácter funcional. Claro. Y la norma de prescripción que cita don Francisco es una norma que aplica a todos los funcionarios públicos, pero jurisprudencialmente se ha venido sosteniendo que ese tema de la prescripción que no corre opera solo con respecto a delitos funcionales, y el delito de violación de datos personales no es un delito funcional, sino que es un delito común. Entonces ese sí podría estar en ese corriendo peligro, la pero prescripción. creo que habrá tiempo suficiente para investigarlo, ¿verdad? Tampoco es así como tan urgentísimo, ¿verdad? Sí, don Randall, con respecto tal vez a este comentario que pone el amigo, la amiga en redes sociales, nosotros planteamos una denuncia para que se investigue, ese es el tema. Inclusive don Francisco aquí ha señalado también todas esas posibilidades de defensa que existen. Don Gustavo, don Francisco y yo somos defensores por naturaleza. Sin embargo, en este momento nos dimos cuenta de que hay problemas constitucionales. O sea, esa es la forma como el ciudadano consciente, común, ciudadano que de alguna forma ve alguna lesión futura en los derechos constitucionales, claro, es como actúa. Entonces yo creo que esa es la forma como se actúa. Si usted ve que está sucediendo algo y no hace absolutamente nada, yo creo que ahí es donde está el problema más bien. Y este mismo ciudadano más bien que le llegó hasta a preguntar o que le hizo la consulta, no tendría esa libertad de acercarse a usted para efecto de hacer estas consultas, ¿verdad? Si existiese alguna lesión a esos derechos constitucionales, que es lo que estamos nosotros tratando de tutelar con estas investigaciones. De hecho, yo les puedo comentar cuál es mi posición editorial respecto a esto como director de noticias. Yo encuentro un decreto ilegal, violatorio de la Constitución política y del derecho a la intimidad. Por lo tanto, lo único que en este instante puedo reprocharle al gobierno de la República es haber firmado un decreto ilegal. Si la UPAD accedió o no accedió a datos confidenciales, eso está por verse. Si lo hizo así, que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables, y si no lo hizo, que la investigación lo demuestre de forma inequívoca. Don Luis Alonso, si usted maneja datos confidenciales en GBM y le permite a alguien llevarse la compu para la casa y pegarse desde la casa a estas informaciones, ¿a usted le parece una práctica prudente? No es una práctica prudente. Ahora, tenemos ni en lo más mínimo. Pero tenemos guardianes de datos que a través de inteligencia artificial o inteligencia autónoma, en el momento en que la información confidencial se vaya a mover de una ubicación a otra, por ejemplo, está en un lugar, que se copie, se altere, se modifique, se consulte, tener la alerta en tiempo real para poder informar dentro del proceso, dentro de la organización, a las autoridades correspondientes, tanto técnicas como del proceso, porque eso está sucediendo. Y eso que acabamos de comentar, así es como lo hacemos en las empresas que asesoramos. Justamente les instalamos el guardián de datos inteligente de protección de datos, justamente así se llama, un guardián de protección de datos, justamente para eso, para cuidar uno de sus activos más valiosos, claro, que es la información. Pero digamos que la empresa los contrata a ustedes y les dice, yo necesito que fulano de tal tenga acceso desde la casa, pero que no me copie nada.
ni que me altere nada, le ponen un guardián de estos. Guardián de datos. Ok, pero digamos que la empresa que los contrata o el jefe les dice, yo necesito, solo les dice esto, necesito que fulano de tal tenga acceso irrestricto a todos los datos del sistema. De hecho, va a haber algunos requerimientos o roles y responsabilidades que van a requerir de esa información. Pero ¿qué pasa? A esa persona, a ese administrador o consultor de la información, va a tener también sus mecanismos de protección para que la consulta y el acceso sea controlado, supervisado, no a la libre. Okay. ¿Ya? Exactamente. Entonces, de forma que lo haga seguro, que lo haga en el ámbito de la privacidad que corresponde, de acuerdo para la acción objetivo que se le solicitó hacer esas consultas. Ok, y si yo le digo a usted, yo necesito tener acceso a este sistema, a todos los datos de este sistema, no le quedará otro que darme acceso a todos los datos de este sistema. Exactamente, sí. Si yo lo contrato y le digo, no, yo quiero que fulano de tal tenga acceso a esto, excepto a la columna tal. Lo puedo perfectamente, eso es lo que es parte también del trabajo del guardián de datos. Claro. Asesora y dice, mira, exactamente qué necesitas. Pero es ingresar. decisión mía. Es decisión suya. Ok, es que los convenios, don Francisco, de acceso a datos, por ejemplo el de Limas o el de Cinerube, establecidos por don Rodolfo Pisa, dicen simplemente necesitamos que nos den acceso, que nos den un usuario para tener acceso a los datos que guardan ustedes y ya. ¿Eso no le parece tremendamente amplio? Es decir, no le dice, necesito que nos den acceso a los datos públicos, no confidenciales, sino dicen, nada más, los convenios dicen, necesitamos el acceso a su base de datos. Bueno, yo no conozco los convenios ni la comunicación que se cruzaron, pero si fuera con esa amplitud, pareciera que... Yo leí hoy en la mañana, firmado por don Rodolfo. Pareciera que es demasiado amplio para las facultades que tiene la presidencia. Okay. El artículo 7 del decreto, cuando dice que acceda a los datos confidenciales de los ciudadanos, de los costarricenses, quedan a salvo los secretos de Estado, ¿de qué información está hablando? De toda. Es que hay gente que me dice a mí... los secretos de Estado que ya de por sí los tiene el presidente. Claro, pero es que hay gente, sí, pero es que hay gente que me dice a mí, Randall, es que no están hablando de toda la información. Claro que están hablando de toda la información, digamos, de toda la información que existe en el país, excepto los secretos de Estado. El artículo 7 habla de las instituciones de la administración pública central y descentralizada, ¿verdad? Que deben permitir el acceso a toda la información que sea requerida por parte del OPAT para el cumplimiento de sus fines. Y el experto en informática nos podrá decir, pareciera ser que para el cumplimiento de los fines de la presidencia de la República se trabaja con esto que llaman ustedes Big Data, ¿verdad? Ahí, digamos, en el ámbito técnico está además Big Data, el Small Data. Al final, la información contempla, al Big Data va a contemplar los elementos de datos más granulares posibles para construir el gran dato. ¿Verdad? Dependiendo del fin de la consulta que se quiera realizar, así va a ser el nivel de profundidad de la información que voy a extraer. Si es una consulta de ámbito muy general, Big Data perfectamente me va a dar datos muy generales. Ahora, si quiero temas muy, muy puntuales de algún objetivo en específico en el dato, voy a mayor profundidad. Y es donde entra a jugar el dato pequeño, el que constituye toda la gran masa. Perdón, y es que a mí me preocupa una cosa, porque se dice que hubo una singularización de los maestros que se fueron de viaje durante la huelga. Esto pareciera que no se puede derivar de un Big Data, sino que tienen que ser datos personales. Ese tipo de consulta técnicamente hace referencia a usaron las llaves. Una llave, una con la otra, correlaciona las llaves, en este caso la cédula, y pueden determinar, llegar hasta ese nivel de detalle, a ese dato más granular. Entonces así vas a poder, por línea de registro, o por tal vez imagínese un Excel, específicamente las filas que quiero revisar. Entonces esto que pareciera que lo están exhibiendo como un gran logro de la UPAD, es un indicio claro de que sí se metieron con datos personales. Que permite la identificación de las personas. Es que una cosa es decir, yo vivo en Entre Ríos, entonces acabo de dar un dato sencillo. Yo vivo en Entre Ríos. Digamos que la gente dice, bueno, el Big Data dice, hay 25 periodistas que viven en Entre Ríos. 14 que viven en Cartago, 15 que viven en Curridabat, 18 que viven, y eso le permitirá, no sé, hacer un estudio sobre cuánta gente estudiamos, depende del cantón, periodismo. Okay. Pero es diferente decir, hay 25 que decir Randall Rivera Vargas, cédula 3 y pico, tal cosa. Es diferente la identificación de las personas. O es diferente, por ejemplo, señalar un 20% de la población de Bagaces padece
de problemas renales, pero es diferente decir fulano, mengano, sutano. Digamos, la diferencia entre el Big Data y el Small Data es justamente eso. Justamente, digamos, en las técnicas de protección a una organización es asegurar el Small Data, esa granularidad en específico que es la que genera es más rica la información a la hora de analizar porque eso es más puntual, más directo, específicamente lo que quieres identificar. El Small Data pues va a ser temas más abiertos, más a macro que pueden servir o para una toma de una estrategia comercial o alguna estrategia en particular o para conocer algún índice o tener una visibilidad de algún entorno en el cual desconoces. Entonces, en las dos tienen formas de tratamiento muy diferentes desde el punto de vista protección. ¿Sí? El micrófono, perdón, don Gustavo, que si lo puede volver exactamente hacia usted. Gracias, Heiner. Don Francisco, yo también tengo una duda respecto al dato en particular y ahora que usted puso el ejemplo de los maestros. Es que el día que se reveló que fue la UPAD, digamos, la que cruzó los maestros que estaban afuera con los que estaban en huelga, alguien me dijo, ¿y qué? Los dos son información pública. Cualquiera puede saber si fulano o mengano salió del país. Y yo decía, ¿de verdad? Porque yo, por ejemplo, periodista, tengo 17 años trabajando aquí, me ha costado realmente reportear si una persona salió o no del país. Es decir, yo no me puedo meter a internet a poner Francisco Alanés Ruiz, mira, sí, salió del país ayer. Eso no es una información pública. Sí es pública, usted la puede pedir a migración. Y restrictamente, puedo llamar y decir, necesito saber si don Francisco salió o no salió. No, tiene que pedir la certificación y se lo certifican. El problema que yo veo ahí más allá es cuando fueron a las playas de México, porque ahí yo quisiera saber cómo supieron en qué lugar de México, si eran playas o era montaña. ¿Y con el selfie? No sé. Bueno, todo tendría que haber la explicación, pero yo celebré cuando eso pasó, lo voy a decir de verdad, yo celebré cuando me di cuenta, yo lo oí. Sí, yo sé que todos saben que yo celebré. Lo que pasa es que lamento, si fue la UPAD, lamento cómo se logró, porque es que una cosa es que el MEP se siente a revisar qué hicieron sus trabajadores, a decir, mira, fulano está de huelga y aquí está subiendo fotos de Playa del Carmen. Yo entiendo eso, pero otra cosa es que una entidad política superior que le responde solo al presidente sea la que haga sus enlaces. Que me parece a la DIS de hace años. El Ministerio Público no puede accesar de manera directamente a esa información. Se la pide a las instituciones y en el decreto el Ejecutivo podía hacerlo directamente. Es absurdo. Si la Fiscalía no puede, quien investiga delitos, narcotraficante, lavado de dólares, no puede, tiene que pedir la información confidencial a las instituciones. Por los jueces. Bueno, y por los jueces, con el tamiz de los jueces, mediante orden judicial, y el Ejecutivo sí podía de ese decreto fallido. Randall, ¿cuál es la camisa de fuerza acá? La camisa de fuerza es el principio de legalidad. Y por un medio de un decreto no se pueden saltar ese principio de legalidad que está en la Constitución Política y en la Ley General de la Administración Pública. Algo que sí tenemos claros es que la Ley General de Administración Pública está muy trazada. Los elementos, el contenido, el motivo y la finalidad están establecidos. Entonces, tratar de dar este salto con esta, hablemos, garrocha que pretenden hacerlo, yo creo que es un salto que efectivamente los costarricenses no pueden tolerar y mucho menos, en este caso, nosotros los denunciantes. ¿Cómo se llama el principio? Yo evidentemente no soy abogado, pero sí tengo claro muy algo. Yo soy un privado y yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Sí, señor. Así es. Pero los funcionarios públicos no están en la misma posición. No pueden hacer todo lo que la ley les prohíbe, sino que solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Ese es el principio de legalidad, a diferencia del principio de libertad del artículo 28 de la Constitución Política, porque el principio de legalidad es un marco de actuación. O sea, cuando ustedes le dan la autorización para ser funcionario público, lo que le están diciendo es, vea, tome, el poder es prestado, es por un ratito. Ilimitado también. Efectivamente, no, exactamente, limitado, ¿verdad? No ilimitado. Entonces, en ese caso, usted le está diciendo, usted puede hacer esto y esto. Usted puede hacer 11 funciones nada más. La función puede 12, hacer nada más. Exacto, ese es el asunto. Ok, si yo soy privado, ok, voy a poner un ejemplo burdo, menos burdo que el decreto, pero burdo finalmente. Digamos que yo, soy privado y entonces me llega aquí a la radio una denuncia contra Francisco Rojas Brenes. Me estoy inventando el nombre. Entonces yo necesito saber si Francisco Rojas Brenes existe. Entonces yo agarro mi computadora, me meto a Facebook y busco si Francisco Rojas Pérez existe y lo estoqueo.
en español, a ver si existe. Ok. Ese es el Randall privado. Pasemos al Randall funcionario público. Yo soy asistente administrativo en un EVAIS. Y entonces me dicen, mira, es que Francisco Rojas Pérez hizo tal cosa. Entonces yo agarro la computadora institucional, me meto al Facebook, busco a Francisco Rojas Pérez y lo estoqueo. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Desde el punto de vista de la intimidad, debería ser exactamente lo mismo, desde el punto de vista de intimidad. Ya si empezamos a analizar, como lo indicó don Francisco, con respecto a las instituciones, si es la caja, si es el doctor que tiene que accesar al expediente único, al expediente médico, eso es otra cosa. Claro, o sea, pero digamos, la ley no dice, Randall, usted que es asistente de un EOAIS puede meterse al Facebook de la gente a revisarlo. En horas laborales no podría, por ejemplo. Ahí es donde está la diferencia del principio de libertad, el de tutela privada de libertad, Claro, que es el 28. pero yo que soy privado, entonces la ley no me prohíbe meterme al Facebook de la gente siempre y cuando, a ver las cosas. Exacto, siempre y cuando no estés en funciones laborales, porque cuando estás en funciones laborales solamente puedes hacer lo que la ley te permite. Ese es el tema. Vea qué interesante. La plataforma de información policial que está legislada en la Ley contra la Delincuencia Organizada 2009. Para investigar crimen organizado solamente autoriza interconectar mediante los convenios al organismo de investigación judicial con las entidades públicas para obtener información pública. Ok, ni siquiera ni siquiera información íntima, ni confidencial, ni nada. Esto para investigar organizaciones criminales, porque se está respetando el artículo 24 de la Constitución. Si se quiere ir más allá, el fiscal tiene que ir ante el juez y justificarle por qué se tiene que levantar el secreto de una información confidencial o íntima. Y vea qué interesante. Inclusive el juez le podría decir al Ministerio Público que no le ordena el acceso a esa información privilegiada. ¿Por qué? Porque no está debidamente fundamentado, porque efectivamente para él no hay suficientes elementos, etcétera, pero tiene que pasar por un tamiz de un juez penal, de un juez constitucional, de un juez de garantías. ¿Dónde encontramos nosotros esa figura? ¿Cuál es la garantía? Que el Estado nos exceda. Exacto, del artículo 11 de la Constitución Política. De ahí deriva exactamente la protección de todos estos derechos constitucionales. Que la actividad funcional no se convierta en un abuso de autoridad. Ya, por ejemplo, esa es la garantía que está detrás de esto. La inviolabilidad del domicilio, porque si ahora hablamos de los datos, la gente puede ser que nada debe, nada teme y todas estas tonterías. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la inviolabilidad del domicilio? Y se le ocurre mañana a alguien decir, bueno, por decreto nosotros vamos a decir que se respeta el domicilio, pero que podemos entrar cuando queramos. ¿Será entonces que el que nada debe, nada teme y que le abramos las puertas a cualquier policía, a cualquier funcionario que entre sin orden del juez y sin causa y sin motivo y sin ninguna razón por la cual quiera entrar a nuestra casa? Es exactamente lo mismo. Entrar a la intimidad, el domicilio también es la intimidad. Todo esto está protegido por la Constitución y la gente lo tiene que entender así. Y si valida un decreto que es inconstitucional para intervenir los datos íntimos, el día de mañana por un decreto se nos van a meter a nuestra casa a hacer lo que sea. Y no podemos olvidar este precedente. Claro. Mario Alberto Barrantes me dice, hey Randall, porque esto me lo han preguntado como 10 veces en el último fin de semana, porque yo tuve una posición editorial con esto. Dicen, y cuando Otto Guevara reveló los salarios de funcionarios públicos con nombre y número de cédula, Mario es público. Digamos, hay más de 300 votos de la Sala Constitucional sobre acceso a información pública. Los salarios de los funcionarios públicos son públicos. Porque es la plata del Estado. Sí, el principio es muy sencillo. Si hay fondos públicos, es información pública. Entonces, el salario identificable, yo saber cuánto gana fulano tal que funcionario público, es público. Al que no le guste que sus datos, ser funcionario público y que sus datos se conozcan por ley, entonces que deje de ser funcionario público, porque realmente nosotros tenemos acceso, el resto, los ciudadanos todos, a preguntar cuánto gana fulano de tal que es funcionario público, y ese dato es público. Justamente los bancos y las instituciones que tienen información confidencial de nosotros, digo, se me ocurren los bancos porque es uno de los que más tiene información confidencial de nosotros, tienen la obligación de mantener sistemas de resguardo de esa información. Yo diría que el sector financiero es el más regulado y el que más se enfoca en protección de información. Conozco instituciones financieras en este país que reciben una auditoría por mes justamente para eso, de instituciones diferentes, para demostrar que la información está correctamente custodiada y con todos los elementos de protección
que amerita las mejores prácticas internacionales en temas de protección. Entonces, indudablemente, de hecho, existen 2 figuras de protección dentro de la estructura organizacional de un banco: el oficial de seguridad de la información y el oficial de seguridad informática. Y eso le asumo que existe un auditor de sistemas y un ente contralor por temas de fraude interno. O sea, es un tema indudable. Las mayores inversiones que estas instituciones realizan van enfocado en eso, además del tema de innovación y de destacar técnicamente con productos y servicios que lleguen más fácil a su cliente, pero el otro rubro es el tema de la seguridad informática o la privacidad de los datos. Dice María Alberto, que fue el que me preguntó lo de los salarios. Entonces, todos los salarios es información pública. No, el de los funcionarios, el de los privados es privada. El de los empleados públicos es efectivamente información pública. Ya me comí todo el tiempo del programa y me quedó una pregunta pendiente, don Francisco. ¿Usted me la podría resumir en un minuto? ¿Qué pasa ahora procesalmente en caso de que doña Emilia encuentre la probabilidad de que se cometió algún delito del presidente o del ministro de la presidencia? Si encontrara la probabilidad de comisión del delito, debe acudir a la sala y pedir levantamiento de inmunidad. La corte tendrá su discusión y le pedirán... la fiscal se lo pide a la sala tercera, a los 5 magistrados. Los 5 magistrados plena y lo llevan a los 22. Y de ahí pasa a la Asamblea Legislativa, y la Asamblea es la que resuelve si le levantan la inmunidad o no se la levantan. Si se le levanta la inmunidad o no, es decir, si le quitan si lo desafueran. No, por eso, pero si le levantan la inmunidad, ¿qué pasa? Entonces va a juicio ante la sala tercera. ¿Ante la sala tercera? Sí. Y el tribunal de alzada es la corte plena. Corte plena. Gracias, don Francisco. Don Gustavo, quería agregar algo. El artículo 392 regula la acción popular, y es que los ciudadanos independientemente podrán también plantear querella, llevar una acción popular con respecto a este tipo de delitos y a este tipo de juzgamiento de miembros de supremos poderes. Don Grigori. Claro, acuñando la frase que decía el compañero, la idea de nosotros es que el Estado no se vuelva como ese gemelo malvado en contra de nosotros. Esa es la única lo que esperamos nosotros de tutelar los derechos constitucionales. En mi caso, se harían un buen gemelo. Hoy yo soy el malo de la película. Pero muchas gracias, don Francisco. Gracias por venir. Don Gustavo, gracias por venir. Don Grigori, gracias por venir. Don Alonso, gracias por estar aquí. Gracias. Se pusieron de acuerdo facilísimo con la canción. Lo propusieron los abogados, y el experto en ciberseguridad estuvo de acuerdo. Usted presenta la canción, don Francisco. Algo personal es... Algo personal de Juan Manuel Serrat. Ok, donde no queremos que se meta nadie. 3:29, don Heiner lo buscará hoy a las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticia Monumental, con todos los detalles de la interpelación del ministro de la Presidencia, don Víctor Morales, en Asamblea Legislativa. Y mañana a las 2 de la tarde estará con nosotros el ministro de Salud, don Daniel Salas. El tema es coronavirus. A ver si nos informamos todos bien, mantenemos la calma y tomamos las medidas necesarias. 3:30, Heiner, ¿lista la canción? Joan Manuel Serrat, hasta luego y feliz tarde. Muchas gracias. Que te